Hola, buenas tardes, mi nombre es Raúl Espinosa y en este video les mostraré mi solución para la prueba del módulo de base de datos de la carrera de desarrollo Full Stack en la Academia Desafío Latam. Para la primera parte de esta prueba nos entregan el siguiente modelo de base de datos y nos piden crear las tablas y realizar algunas consultas. Podemos ver que la relación de este modelo es de n a n, en donde muchas películas pueden recibir muchos tags. Para poder implementar este tipo de relación tenemos que crear una tabla intermedia, dando algo similar a esto, en donde un ID de una película puede ser ingresado varias veces dentro de esta tabla intermedia para relacionarse con varios tags de la tabla final. Para crear las tablas de este modelo vamos a ejecutar los siguientes comandos. En este momento tengo mi base de datos vacía, sin ninguna tabla, para poder implementar todo esto paso por paso. En esta primera parte creamos la tabla películas, con su ID, nombre y año, los tipos de datos que nos entregaron. Luego la tabla tags, también con su ID y tag. Y la tabla intermedia que le estaba mencionando. Recibe un ID propio, el ID de la película y el ID de cada tag. Así que ejecutamos estas tres consultas para crear las tablas. Da el aviso que se crearon correctamente y al actualizar acá aparecen las tablas. En la siguiente parte nos piden insertar 5 películas y 5 tags y nos mencionan la forma en que deben estar relacionadas. La primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda película 2. Así que ejecutamos estas dos consultas primero para ingresar primero las películas y los tags. Acá tenemos las películas y acá los tags. Y para poder relacionarlas entre sí a través de la tabla intermedia, insertamos en la tabla películas-tags el ID primero el ID de la película y luego el ID del tag. De esta forma, la primera película está insertada 3 veces y la segunda 2. Ejecutamos la consulta. Entonces la primera película tiene los tags 2, 4 y 5 y la segunda película tiene los tags 1 y 3. Por último, nos piden contar la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar 0. Para esto hacemos un select del campo nombre y la tabla películas y le ponemos el alias de título. Y con la función count contamos los campos id tag dentro de la tabla películas-tags y le ponemos el alias de cantidad tags. Esta primera consulta se hace desde la tabla películas y le hacemos un left join a la tabla películas-tags, en donde el ID de la película sea igual al ID-película dentro de la tabla películas tags. Lo agrupamos por título, que sería nuestro primer campo. También, para que quede más claro que la primera y segunda película son las que tienen los tags, voy a agregar la ID de cada película. Voy a cambiar el group by para que se agrupe entre el primer y segundo campo, que sería la ID y el título. Y por último voy a ordenar por ID, que sería el primer campo. De esta forma nos muestra las películas de manera ordenada y nos dice que la primera película, que es Interestelar, tiene 3 tags, la segunda, que es El viaje de Chihiro, tiene 2 y las demás no tienen ninguno. Para la segunda parte de esta prueba nos entregan el siguiente modelo de base de datos. Son las tablas preguntas, respuestas y usuarios, donde ahora sí podemos ver que tenemos la tabla intermedia, ya que una pregunta puede ser respondida varias veces por diferentes usuarios y un usuario puede ingresar diferentes respuestas, una para cada pregunta. Al igual que en la parte anterior, nos piden crear las tablas respetando los nombres, tipos de datos y claves primarios y foráneos. Y acá tenemos las consultas para crear las diferentes tablas, cada una con su ID. La tabla de preguntas con campo pregunta y respuesta correcta. La tabla de usuarios con nombre y edad. La tabla de respuestas con la respuesta A, el usuario de que ingresó esa respuesta y la pregunta a la que corresponde esa respuesta. Y también las relaciones de claves foráneas. Así que ejecutamos las consultas y así creamos las tablas. Actualizamos acá y podemos ver que ya están creadas. Luego nos piden agregar 5 usuarios y 5 preguntas. Vamos a ejecutar de inmediato estas consultas, donde tenemos los usuarios, su edad, preguntas y sus respuestas. Luego nos piden que la primera pregunta sea respondida correctamente 2 veces por usuarios diferentes. La segunda debe ser contestada correctamente solo por un usuario y las otras 3 preguntas deben tener respuestas incorrectas. Entonces, en la tabla de respuestas vamos a ingresar primero la ID de la pregunta, luego la ID del usuario que responde a esa pregunta y cuál fue su respuesta. Así que para la primera pregunta ingresamos la respuesta correcta, que la copié y pegué desde acá, y esta respondida por el usuario número 2. Después nuevamente la primera pregunta, pero respondida por el usuario número 3, la respuesta correcta. La pregunta número 2 por el usuario número 5.
con la respuesta correcta también, y las demás preguntas son respondidas correctamente. Aquí ingresamos también estos datos en la tabla de respuesta. Nos arroja un error porque hay una coma mal escrita, así que lo corrijo y lo vuelvo a ejecutar, y ahora sí. Revisamos entonces las tablas, tabla de preguntas, ahí están correctamente, la tabla de usuarios, bien, ahí están los usuarios y la tabla de respuestas. Y aquí está la respuesta. Luego nos piden contar la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. La consulta es un poquito compleja, así que me voy a tomar el tiempo de explicarla un poco en detalle. Para empezar, consultamos primero al usuario a través de su nombre, y yo intento siempre incluir el ID también para poder diferenciar uno de otro en caso de que existiesen usuarios con el mismo nombre. Luego, con la función count vamos a contar los ID de la tabla de respuestas entregadas. La tabla de respuestas entregadas en este momento no existe en la base de datos, sino que es una tabla generada a través de una subconsulta acá debajo, en el left join. Quise hacerlo de esta forma para poder generar primero a través de la subconsulta una tabla y filtrar las respuestas correctas, haciendo un inner join entre la tabla de respuestas y la tabla de preguntas. Entonces en esta tabla consultamos los ID de cada respuesta y el ID del usuario que entregó esa respuesta. Hacemos el inner join con la tabla de preguntas y unimos los datos a través del ID de la pregunta, para finalmente filtrar entre la respuesta entregada por el usuario y que sea igual a la respuesta correcta de la tabla de preguntas. A la tabla entregada por esta subconsulta le puse el alias de respuestas entregadas. Por eso acá arriba contamos el ID de esta tabla entregada en la subconsulta. Y a esta nueva tabla le hacemos un left join entre lo que habíamos consultado primero, comparando el ID en la tabla de usuarios y el ID del usuario en nuestra nueva tabla. Finalmente agrupo entre el primer y segundo campo, que será ID y nombre, y lo ordeno a través del ID de forma ascendente. Ejecutamos la tabla de la subconsulta, vemos que nos aparecen solamente los ID de los usuarios que respondieron correctamente y el ID que corresponde a cada respuesta. Y si ejecutamos la consulta completa haciendo el left join con esta tabla que tenemos acá abajo, nos entrega el resultado esperado, que sería el ID de cada usuario con su nombre y la cantidad de respuestas correctas que tuvieron. Para la siguiente consulta nos pide contar cuántos usuarios respondieron correctamente. Para esto selecciono el ID y la pregunta de la tabla de preguntas y contamos la cantidad de respuestas correctas, haciendo un left join con la tabla de respuestas, comparando el ID de la tabla de preguntas con el ID de pregunta en la tabla de respuestas. Y similar a como lo hicimos en la subconsulta anterior, filtramos para que la respuesta correcta sea igual a la respuesta dada en la tabla de respuestas. Agrupamos a través del primer y segundo campo, y si ejecutamos esta consulta nos da la tabla que ya teníamos aquí abajo, donde la primera pregunta está respondida correctamente 2 veces, la segunda solo una. Luego nos piden implementar un borrado en cascada de las respuestas al borrar a un usuario. Para esto, como en la tabla de respuesta ya existe una restricción respecto a la ID del usuario, primero tenemos que borrar esta restricción para volver a crearla nuevamente, pero agregando el borrado en cascada. Para borrar esta restricción ejecutamos la siguiente consulta, y para volver a agregarla ingresamos esta consulta, que tiene la misma restricción que tenía en un inicio, pero agregamos el onDelete Cascade. De esta forma, si eliminamos un usuario con el ID 1, podemos ver en la tabla de usuarios que el primer usuario ya no existe, y en la tabla de respuestas se eliminaron todas las respuestas que había dado el usuario con el ID 1. Luego nos piden crear una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años. Similar al punto anterior, alteramos la tabla de usuarios, añadimos la restricción que voy a llamar mayor edad, que consiste en un check que revise que el campo edad sea mayor o igual a 18. Ejecuto esta consulta, y para probar que esta restricción funciona correctamente, voy a intentar ingresar un usuario con una edad de 16. Como podemos ver, arroja el error de que el nuevo registro viola la restricción. Por tanto, el usuario no se ingresó. Y por último nos piden alterar la tabla de usuarios para agregar el campo de email. Igual que como lo hemos estado haciendo, con el comando alter table usuarios, añadimos la columna email, que tendrá un tipo de dato varchar, y aquí le agregamos la restricción de que sea único. Ejecuto esta consulta. Para probar que funcione correctamente, voy a actualizar la tabla, agregando a cada usuario un correo. Podemos ver que cada uno de los usuarios tiene un correo. Y luego voy a intentar ingresar un nuevo usuario, pero con un correo que ya existe. Y nos arroja el error de que se viola la restricción de unicidad. Volvemos a revisar la tabla de usuarios y vemos que el usuario que intentamos agregar no se agregó.